Hola, pues voy a leer, a ver, una novela de Stephen King, bueno, un relato corto. A ver, em, Los chicos del maíz. Los chicos del maíz. Dice, Bart elevó demasiado el volumen de la radio y no volvió a bajarlo porque estaban al borde de otra discusión. Y no quería que eso ocurriera. Se, reses- Se resentía desesperadamente a que ocurriera. Vicky dijo algo. ¿Cómo? Gritó él. Baja el volumen. ¿Quieres romper los tímpanos? ¿Quieres romperme los tímpanos? Mordió con fuerza lo que podía haber brotado de sus labios y bajó el volumen. Vicky se abanicaba con el pañuelo de cabeza a pesar de que Thunderbird tenía aire acondicionado. ¿Dónde estamos, al fin y al cabo? En Nebraska. Ella le clavó una mirada fría y neutral. Sí, Bart, sé que estamos en Nebraska, Bart. Pero, ¿dónde demonios estamos? Tú tienes el mapa de carreteras, míralo. ¿O acaso no sabes leer? Muy ingenioso para esto abandonamos la autopista para poder contemplar 500 kilómetros de plantación de maíz y para poder disfrutar de la chispa y la sabiduría de Bart Robinson. Él apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Resolvió que lo apretara así, porque así lo aflojaba la presión, la presión, caray. Es posible que una de esas manos saliera disparada y se estrellara contra los morros de X-Ray de promoción. Estamos salvando nuestro matrimonio, pensó. Sí, empalmamos el mismo método que nuestros soldados utilizaban para salvar aldeas durante la guerra. Vicky, dijo cautelosamente, desde que salimos de Boston he conducido más de 2000 kilómetros por la autopista. Durante todo ese trayecto tú te has negado a conducir. Después, yo no me he negado, exclamó Vicky vehemente. Solo ocurre que me atacan las jaquecas cuando conduzca durante demasiado tiempo. Entonces, cuando te pedí que me orientaras por algunas de las carreteras comarcales, tú dijiste claro que sí. Bart, eso fueron textualmente tus palabras. Claro que sí, Bart. Entonces, a veces me pregunto cómo llegué a casarme contigo. Lo que hice fue pronunciar dos palabritas. Ella lo miró un momento con los labios exangues y después cogió el mapa de carreteras y pasó las páginas con un gesto iracundo. Había sido un error dejar la autopista, pensó Bart morosamente, y además era una lástima porque hasta entonces se habían entendido bastante bien y se habían tratado el uno al otro casi como seres humanos. A veces había tenido la impresión de que ese viejo a la costa emprendió con pretexto a visitar el hermano y cuñado de Vicky, pero que en verdad era una tentativa desesperada de salvar su propio matrimonio. Iba a culminar con éxito. Pero desde el momento en que abandonaron la autopista, todo había vuelto a empeorar. ¿Hasta qué punto? Bien, en verdad hasta un punto límite.
Dejemos la autopista en Hamburg. ¿No es cierto? Sí. No hay ninguna otra población hasta Gatlin, anunció ella. Faltan 30 kilómetros, un pueblo atravesado sobre la carretera. ¿Crees que podemos detenernos allí para comer algo? ¿O tu soberano programa estipula que hemos de seguir viajando hasta las 2 como ayer? Apartó los ojos de la carretera para mirarla. Estoy harto, Vicky. Por lo que a mí concierne, podemos dar media vuelta aquí y volver a casa e ir a entrevistarnos con ese abogado con el que querías hablar. Porque esto ya no funciona. Ella había vuelto a mirar hacia adelante impasiblemente. De pronto apareció en su rostro una expresión de sorpresa y de miedo. Cuidado, vas a... Él dirigió nuevamente su atención hacia la carretera, justo a tiempo para ver algo desaparecido debajo del parachoques del Tumbert. Un instante después, cuando solo estaba empezando a pasar la presión del acelerador del freno, sintió que algo se aplastaba tétricamente, pero primero bajo las ruedas delanteras y después bajo las traseras. Fueron despedidos hacia adelante cuando el automóvil frenó sobre la línea de separación central, pasando de 75 a 0 km por hora a lo largo de la huella negra de los neumáticos. Un perro, exclamó él. Dime que ha sido un perro. Las facciones de ella estaban pálidas, del color de requeso. Un niño, un crío pequeño, salió corriendo del maizal. Y te felicito, campeón. Vicky abrió dificultosamente la portezuela. Se encorvó hacia afuera y vomitó. Bart estaba muy afligido detrás del volante del Timbet, sujetándolo sin fuerzas. Durante un largo rato solo tuvo conciencia del olor exuberante del abono. Entonces descubrió que Vicky había desaparecido, y cuando miró por el espejo exterior, vio que se acercaba, tambaleándose torpemente hacia un bulto que parecía un montón de harapos. Por lo general era una mujer gravosa, pero ahora su apostura se había esfumado. En un caso de homicidio, así es como lo llaman. Apareció los ojos de la carretera, cortó el contacto y se apeó. El viento susurraba suavemente por el maíz que había alcanzado la estatura de un hombre y seguía creciendo, y al susurrar producía un soplo extraño como el de una respiración. Ahora Vicky estaba junto al bulto de harapos y él la oyó sollozar. Se hallaba a la mitad del trayecto entre el coche y el lugar donde se hallaba Vicky, cuando vislumbró algo a la izquierda, un machón llamativo de color rojo, muy brillante en medio del verde. Se detuvo y miró fijamente hacia el maizal. Pensó cualquier cosa con el que desentenderse de eso. Harapos. Que no eran harapos. Que esa debía de haber sido una excelente temporada de cultivo para el maíz. Crecía muy apartado, casi a punto de dar frutos. Si uno se internaba entre esas pulcras hileras umbrías, podría pasar todo un día buscando nuevamente la salida, pero ahí mismo se quebraba la pulcritud. Varios tallos altos estaban rotos y ladeados. ¿Y qué era eso que se ocultaba en el fondo de las sombras? Bart, lo gritó Vicky. ¿No querías venir a mirarme? Así puedes contarles a tus compañeros el por qué lo que cazaste en Nebraska.
No, pero el resto de la frase se ahogó entre nuevos sollozos. Su sombra formaba un charco nítido alrededor de sus pies. Era casi mediodía. La sombra se cerró sobre él cuando entró en el maizal. La pintura roja para paredes del granero era sangre. Se oía un zumbido bajo el somnoliento a medida de las moscas se posaban saboreaban y volvían a remontarse bordoneando, quizá para ir alerta a sus compañeras. Más adentro las hojas también estaban salpicadas de sangre, seguramente no podía haber saltado tan lejos. Y entonces vio a sus pies el objeto que había desviado desde la carretera. Lo alcanzó. Allí era donde se turcaba la orden de las hileras. Varios tallos se ladeaban como si estuvieran borrachos y dos de ellos estaban netamente cercanos. La tierra había sido hendida. Había sangre. El maíz susurraba. Con el ligero estremecimiento volvió a la carretera. Vicky era presa del ataque de histeria y le gritaba palabras inteligibles, llorando y riendo. ¿A quién se le había ocurrido pensar que al fin sería tan melodramática? Lo miró y comprendió que él no tenía una crisis de identidad ni pasaba por una etapa difícil de transición. No se trataba de ninguna de esas contingencias que estaban tan de moda. Las aborrecía. Le pegó una fuerte bofetada. Ella se cayó bruscamente y apoyó una mano sobre la marca cada vez más roja de sus dedos. Irás a la cárcel, Bart. Dictaminó solemnemente. No lo creo, respondió él, y depositó a sus pies la maleta que había encontrado en el macial. ¿Qué? No lo sé, supongo que era de él. Señaló el cuerpo desparatado. Yacía boca abajo sobre la carretera. A juzgar por el aspecto no tenía más de 13 años. La maleta era vieja, el cuerno marrón, estaba maltratado y desgastado. Dos trozos de cuerda para tender la ropa habían sido enroscados alrededor de ella y asegurado con grandes y grotescos nudos marineros. Vicky se inclinó para desatarlos, vio la sangre apalmazada y retrocedió. Bart se arrodilló y volteó cuidadosamente el cuerpo. No quiero mirar, dijo Vicky, mirando a su pesar con expresión impotente. Y cuando el rostro del desorbitados ojos ciegos se torció hacia ellos, Vicky volvió a chillar. La cara del chico estaba sucia, convulsionada por una mueca de terror. Lo habían degollado. Bart se levantó y rodeó a Vicky con los brazos cuando ella empezó a oscilar. No te desmayes, murmuró quedamente. ¿Me oyes, Vicky? No te desmayes. Lo repitió una y otra vez, y por fin ella se recuperó un poco y le abrazó con fuerza. Parecía estar bailando en la carretera bañada por el sol del mediodía con el cadáver del niño a sus pies. Vicky, ¿qué? Su voz estaba sofocada por la camisa de Bart. Vuelve al coche y métete las llaves en el bolsillo. Quítate la manta del asiento posterior y coge mi escopeta. Tráelas aquí. La escopeta, alguien lo degolló. Quizá nos está vigilando. Ella alzó violentamente la cabeza y sus ojos desencajados escudriñaron el maizal. Este se extendía hasta donde alcanzaba la vista, ondulando a lo largo de pequeñas depresiones y protuberancias del terreno. Sospecho que se ha ido.
pero no debemos arriesgarnos. Vete y haz lo que digo. Vicky caminó en silencio hacia el coche. Seguía por su sombra una mascota oscura que no se separaba de ella. Aquí en ella, a esa hora del día, cuando Vicky se inclinó sobre el asiento posterior, Bart se acuclilló junto al cadáver. Un varón de tez blanca sin marcas distintivas, arrollado sí por el T-Bite. No había cercenado el cuello. El tajo era mellado, insuficiente. Ningún sargento del ejército le había enseñado el homicidio por los detalles más sutiles de la lucha cuerpo a cuerpo, pero el efecto había sido letal. Había corrido o lo habían empujado a través de los 10 metros del maizal, muerto o mortalmente herido. Y Bart y Robertson le habían embestido. Si el muchacho estaba vivo cuando le habían atropellado el coche, el accidente le había restado a lo sumo 30 segundos de vida. Respingó cuando Vicky le dio un golpecito al hombro. Ella tenía doblado sobre los brazos izquierdo la manta militar de marrón y sostenía con la mano derecha la escopeta enfundada. Miraba a otra dirección. Bart cogió la manta y la desplegó sobre la carretera. Hizo rodear el cuerpo hasta depositar sobre el rectángulo de tela. Vicky emitió un gemido de desesperación. ¿Estás bien?, lo observó Vicky. Estoy bien, asintió con voz estrangulada. Bart plegó el borde de la manta sobre el cadáver y lo alzó, aborreciendo su peso muerto. El cuerpo intentó doblarse en una U entre sus brazos y resbalaba al suelo. Bart lo apretó con más fuerza y se encaminaron hacia el Tumbit. Abre el baúl, gruñó él. El baúl está lleno de artículos de viaje, maletas y recuadros. Vicky transportó casi todo el asiento posterior y Bart deslizó el cuerpo en el espacio desalojado y cerró enérgicamente. Dejó escapar un suspiro de alivio. Vicky lo esperaba junto a la portezuela del lado del conductor sin soltar el arma enfundada. Colócala atrás y sube. Consultó el reloj y comprobó que solo había transcurrido 15 minutos. Hubiera dicho que había pasado varias horas. ¿Y la maleta?, preguntó ella. Bart trotó por la carretera hasta donde la maleta descansaba sobre la línea blanca de separación de la calzada. Como el punto focal de un cuadro impresionante. La levantó por el asa destartalada y se detuvo un momento. Tenía la acuciante sensación de que estaba vigilando. Era una sensación que se le hablaba en libros, sobre todo en novelas baratas, y siempre había puesto en duda su existencia. Ahora no. Era como si en el maizal hubiera gente, quizá muchas personas, que se preguntaban fríamente si la mujer podía sacar el arma de la funda y utilizarla antes de que pudiera cogerlo a él arrastrando hacia las hileras sombrías de degollarlo. Corrió la vuelta con el corazón palpitante, arrancando las llaves de la cerradura del maletero y montó en el coche. Vicky estaba llorando nuevamente. Bart arrancó y antes de que hubiera pasado un minuto ya no pudo localizar en el espejo retrovisor el tramo donde había sucedido. ¿Cómo dijiste que se llamaba la próxima ciudad?, preguntó. Oh, ella volvió a inclinarse sobre el mapa de carreteras. Garlin, llegaremos dentro de 10 minutos. Parece suficientemente grande para tener un destacamento de policía. No es solo un punto, quizá hay un gendarme. Viajaron un rato en silencio. Pasaron frente a un silo que se levantaba a la izquierda, nada más que maíz. No se cruzó con ningún vehículo que fuera en dirección contraria, ni siquiera con el camino de una granja. ¿Nos cruzamos con algo desde que salimos de la autopista, Vicky?, preguntó él. Vicky reflexionó un momento.
con un coche y un tractor en la intersección. No, dijo, desde que estaremos en esta carretera, la carretera 17. No, creo que no. Probablemente antes este habría sido el prefacio de algún comentario cáustico. Ahora Vicky se limitó a mirar por la mitad del parabrisas de la carretera que se delegaba ante ellos y la interminable línea de separación de los dos carriles. Vicky, ¿puedes abrir la maleta? ¿Crees que eso importa? No lo sé, quizás sí. Mientras ella aflojaba los nudos con el talento especial, inexpresivo, pero los labios apretados, tal como el que Bart recordaba que tenía su madre cuando vaciaba la visera de pollo de los domingos, se encendió la radio. La emisora de música pop que había estado escuchando quedó eclipsada por la estática y Bart hizo correr lentamente la aguja roja a lo largo de la banda. Informaciones agrícolas, Buck Owens, Tammy Winter, todo lejano, deformado y casi reducido a jerigona, hasta que cerca del final el altavoz rugió una sola palabra, tan potente y clara como si los labios que habían pronunciado se hallaran directamente detrás de la radio en un tablero de instrumentos. Explicación, bramó la voz. Bart lanzó un gruñido de sorpresa. Vicky respingó. Solo nos salvará la sangre del cordero. Torno de voz. Bart bajó apresuradamente el volumen. Sin duda la emisora se hallaba cerca. Tan cerca que, si ahí estaba, un trípode arconoideo rojo asomado del maizal en el horizonte y recortándose contra el cielo azul, la torre de la radio. La palabra es expiación. Hermanos y hermanas, proclamó la voz con un tono más coloquial. El fondo fue al alcance de un micrófono. Otras voces murmuraron amén. Están aquellos que piensan que es honesto internarse en el mundo como si pudieras trabajar en él y marchar por él sin que te contamine. Pero es esto lo que nos enseña el verbo divino. Lejos del micrófono, pero siempre con fuerza. No, Jesús bendito, vociferó el predicador. Y ahora sus palabras adquirieron una poderosa cadencia, acompasada, casi tan compulsiva como la de un ritmo frenético de rock and roll. Cuando aprendan que ese camino conduce a la muerte, cuando se convencerán de que el salario de este mundo se paga en el otro. El Señor ha dicho que hay muchas moradas en su casa, moradas en su casa, pero no hay lugares para fornicador, no hay lugares para codicioso, no hay lugares para el profanador de maíz, no hay lugar para la homosexualidad, no hay lugar. Vicky apagó la radio. Estos desvaríos me enferman. ¿Qué dijo le preguntó Bart. ¿Qué dijo del maíz? No lo oí. Vicky estaba tirado en el nudo de la segunda cuerda para tender la ropa. ¿Digo algo acerca del maíz? Lo sé. Ya está, exclamó Vicky, y la maleta se abrió sobre su regazo. Pensaban frente a un cartel que decía: Gatlin 7 kilómetros, conduzca con cuidado, proteja a nuestros niños. El cartel había sido colocado por Rotterdam. Estaba agujeros por el proyectil calibre 22. Calcetines, dijo Vicky. 2 pantalones, una camisa, un cinturón, una corbata. Se interrumpió mostrándole el sujetador de corbata de metal descargado. ¿Quién es este?
Bat lo miró de reojo. Supongo que Hoblin Kaising. Oh, murmuró ella. Volvió a guardar el chisme. Estaba llorando nuevamente. Al cabo de un momento, Bart dijo: ¿Hubo algo que te llame la atención a ese sermón radiofónico? No, con las filipicas de esa naturaleza que escucha cuando era niña, ya tengo suficiente hasta el fin de mis días. Ya te he hablado de eso. ¿No te pareció que parecía una persona muy joven? Me refiero al predicador. Vicky lanzó una risita desprovista de humor. Quizá era un adolescente. ¿Y qué? Es lo que más me horroriza de todo ese pantomima. Le gustaba pillarlos cuando todavía tienen el cerebro maleable. Saben cómo implantarles toda clase de controles emocionales. Deberías haber estado en alguna de las asambleas religiosas a las que me arrastraron mis padres, esas mismas donde me salvaban. Se celebran en grandes tiendas. Deja que recuerde. Una de las estrellas era Baby Horsen, la maravilla cantonera. Tiene 8 años. Aparecía en escena y cantaba Leaning of the Everlasting Arms, mientras sus padres pasaban el cepillo diciéndoles a todos que fueran generosos para no decepcionar a esa criatura. Ostras, otra estrella era la Norman Stoughton. Este prometía el fuego y el azufre del infierno vestido con un trayecto de pantalones cortos. Tenía apenas 7 años. Vicky hizo un ademán de asentimiento al ver que él miraba con expresión incrédula. Y tampoco eran los únicos, había muchos otros, eran buenos señuelos. Pronunció esas últimas palabras como si hubiera escupido Ruby Temple. Era una curadora por la fe de 10 años de edad. Las hermanas Grey salían de escena con un pequeño halo de papel de aluminio sobre la cabeza y «Oh, ¿qué sucede?». Él se volvió bruscamente para mirar a Vicky, y lo que sostenía en la mano, Vicky contemplaba absorta el objeto. Sus manos le habían palpado el hurgar en el fondo de la maleta y lo habían extraído mientras hablaba. Bart detuvo el coche para inspeccionarlo mejor. Ella se lo entregó en silencio. Era un crucifijo. Era un crucifijo confeccionado con vainas de maíz retorcidas en otra época, verdes y ahora secas. Una mazorca de maíz enano estaba atado con ella con barbas de maíz entretejidas. La mayoría de los granos habían sido cuidadosamente extirpados, probablemente de uno en un cortaplumas. Los granos restantes formaban una tosca figura cruciforme en un autorrelieve amarillento. Ojos de granos de maíz, con sendos cortes transversales que surgían de pupilas, brazos estirados de granos de maíz, las piernas juntas, terminando en grosor simulacro de pies desnudos. Arriba 4 letras también talladas en un suro blanco como un hueso. INRI. Es una fanática obra de artesanía, comentó él. Es abominable, respondió Vicky con voz apagada y tensa. Tíralo. Vicky, es posible que la policía quiera verlo. ¿Por qué? Bien, no sé por qué. Quizá. Tíralo. ¿Quieres tener la gentileza de hacerme ese favor? No lo soporto. En el coche. Lo dejaré atrás. Y apenas hayamos hablado con la policía, nos libraremos de él. De una manera u otra, te lo prometo. ¿De acuerdo?
O haz lo que te antoje, le gritó Vicky. Al fin y al cabo, eso es lo que harás, de todas maneras. Ofuscado, él arrojó el crucifijo al asiento trasero, donde aterrizó sobre una pila de ropa. Los ojos de granos de maíz miraban estáticamente a la luz del techo de Thunderbird. Lo volvió a arrancar y los neumáticos despidieron una andana de grava. Entreguemos a la policía el cadáver y todos los que había en la maleta, prometió Bart. Después nos detendremos de este asunto. Vicky no contestó, se miraban las manos. 1,5 kilómetros más adelante y los intermitentes maizales lo sustituyeron una serie de granjas y cobertizos junto a la carretera. Un solar vieron unas gallinas sucias que picoteaban distraídamente la tierra. Sobre el techo de los graneros se veían desteñidos anuncios de gaseosas y tabaco para mascar. Pasaron frente un alto cartel que decía «Solo Jesús salva». También pasaron frente a una cafetería con un surtidores de gasolina. Conoco, pero Bart volvió a entrar en el centro de la ciudad si la había. En un caso contrario, podrían volver a la cafetería. Solo después de dejarla atrás se le ocurrió pensar que el aparcamiento estaba vacío, exceptuando una vieja camioneta mugrienta que parecía descansar sobre 2 neumáticos pinchados. De pronto Vicky se echó a reír con una risa aguda y sofocada que a Bart le pareció peligrosamente próxima a la histeria. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Los carteles, respondió ella, resollando impando. ¿No los has leído? Verdaderamente no bromeaban cuando dijeron a esta zona con el nombre de cinturón bíblico. Cielo, ahí hay más. Tuvo un nuevo estallido de risa histérica y se cubrió la boca con ambas manos. Cada cartel ostentaba una sola palabra. Descansaban sobre estacas blanqueadas que habían sido implantadas en la blanquina arenosa. De eso hacía mucho tiempo, a juzgar por el aspecto. Se acercaba al techo de 20 o 30 metros de Bart y leyó: una nube de día, una columna de fuego por la noche. Solo se olvidaron un detalle, dijo Vicky, sin poder contener su risita. ¿Cuál? Preguntó frunciendo el ceño. La locución, bruma. Vicky apretó los nudillos contra la boca abierta para ahogar la risa, pero los sonidos semihistéricos siguieron fluyendo con burbujas de ginger ale efervescente. Lo siento. Ay, ¿te sientes bien, Vicky? Se me pasará. Apenas estamos a 1,500 kilómetros de aquí, en la soledad y pecaminoso California, separado de Nebraska por las montañas rocosas. Apareció otra serie de carteles y los leyeron en silencio. Toma esto y cómelo, dice el Señor. ¿Por qué he de asociar inmediatamente ese pronombre indefinido con el maíz? Pensó Bart. ¿No es lo que dicen cuando te dan la comunión? Hacía tanto tiempo que no iba a la iglesia que en verdad no le recordaba. No le sorprendería que ese lugar usara pan de maíz a manera de hostias consagradas. Abrió la boca para comentarlo con Vicky, pero después lo pensó mejor. Llegaron a la cresta de una ligera pendiente y Gatlin apareció en sus pies con sus 3 manzanas de casa, semejante al decorado de una película sobre la época de la depresión. Debe de haber un gendarme,
dijo Bart, y se preguntó por qué le apareció de ese pueblo campesino que dormitaba al sol. Le había obturado la garganta con una mascota de miedo. Dejaron atrás el cartel de advertencia de prohibición de la trastería a más de 45 km/h y el otro letrero comido por la herrumbre que decía: está enterrado en Gatlin, el pueblo más bello de Nebraska, y al mundo la población 5.431 habitantes. A ambos lados de la carretera se levantó unos olmos polvorientos secos como la mayor parte. Pasaron frente al aserrador Gatlin y frente a una gasolinera donde los carteles de los precios se mecían lentamente a su merced de la tibia brisa del mediodía. Normal 35,9, super 38,9 y otros que decían gasóleo para camiones al fondo. Cruzaron Emerald Street y después Beach Street y divisaron la plaza del pueblo. Las casas que flanqueaban las calles eran de madera común y tenían galerías protegidas por mamparas angulosas y funcionales. El césped era amarillo y apático. Delante de ellos un perro mestizo se adelantó lentamente hasta la mitad de Maple Street. Lo miró un momento y después se tumbó sobre la calzada con el hocico entre las patas. Detente, ordenó Vicky. Detente aquí mismo. Bart aparcó obedientemente junto a la acera. Da la vuelta. Vamos a Grand Island. No está muy lejos, ¿verdad? Salgamos de aquí. ¿Qué sucede, Vicky? ¿Cómo me lo preguntas?, exclamó ella, elevando la voz atiplada. El pueblo está vacío, Bart. Aquí no hay nadie excepto nosotros. ¿No te das cuenta? No había intuido algo y seguía intuyéndolo, pero eso es solo lo que parece, respondió. Claro que la ciudad con una sola boca de riego. Probablemente están todos de fiesta en beneficencia jugando al bingo. Aquí no hay nadie, repitió las palabras con un énfasis extraño tenso. ¿No te has fijado en la gasolinera que dejamos atrás? Sí, justamente al aserradero. Bart tenía la cabeza en otra parte mientras escuchaba el montón bordeó una cigarra que chirriaba en uno de los olmos próximos. Olía el maíz de las rosas polvorientas y el abono, por supuesto. Por primera vez estaban fuera de la autopista y el pueblo, un pueblo del estado que nunca habían visitado, aunque le había sobrevalorado en cuanto a los 747 de Until Arlands, y que le producía una sensación desagradable y cautivadora a un tiempo. Más adelante encontrarían un deguster, una fuente de gaseosa, un cine llamado Bureau y una escuela llamada John Fitzgerald Kennedy. Bart, los carteles indicaban que la gasolina número normal costaba 35,9 céntimos y la super 38,9. ¿Cuánto tiempo hace que no se paga estos precios en este país? Por lo menos 4 años, confesó él. Pero Vicky, estamos al centro del pueblo. Bart, y no hay ni un coche. Grand Island está en más de 100 kilómetros de aquí. Llamaríamos la atención si lo lleváramos allí. No me importa, escucha, iremos hasta el edificio de los tribunales y... No, esa es la eso es, maldita sea, eso es. Ahí está bien sintetizada la razón por la cual nuestro matrimonio se fue al diablo.
No quiero, no señor, y además, si no me dejas hacer lo que se me antoja, aguantaré la respiración hasta ponerme morada. Vicky, dijo él, quiero irme de aquí, Bart. Escúchame, Vicky, da la vuelta, vamos. Vicky, ¿quieres callarte un momento? Me callaré cuando enderecemos en la dirección contraria. Vámonos. Llevamos un muchacho muerto en el maletero del coche, vociferó él, y recogió al ver cómo respiraba. Con sus fracciones se descomponía. Continuó con voz más baja. Lo degollaron y lo arrojaron a la carretera. Y lo arrollé. Ahora iré hasta el edificio de los tribunales a los que tengo aquí y comunicaré lo que está sucediendo. Si quieres empezar a caminar hasta la autopista, hazlo. Te recogeré en el trayecto, pero no me pidas que dé la vuelta y enderece hacia la gran isla, que es más de 100 kilómetros de aquí, como si solo transportáramos un saco de basura y no un cadáver. El niño tiene madre y denunciaré lo ocurrido antes de que quien lo mató se haya ocultado en las montañas. Hijo de puta, murmuró ella llorando. ¿Qué hago aquí contigo? No lo sé, dijo él. Ya no lo sé, pero la situación tiene remedio, Vicky. Bart arrancó y se alejó de la acera. El perro levantó la cabeza al oír el breve chirrido de los neumáticos y después volvió a apoyarla sobre las patas. Recorrieron la manzana que separaba la plaza, en la esquina de Main y Plistin. La primera se bifurcaba había realmente una plaza umbral, una parcela de césped, un pabellón de música en el centro. En el otro extremo, donde Main Street constituía de nuevo una sola calle, se levantaban dos edificios de aspecto oficial. Bart alzó a distinguir el letrero de uno de ellos: Ayuntamiento de Gatling.